¿sí? Obviamente la utilidad, pues uno la tiene, sería como el restarle al 100% los otros porcentajes. Entonces, ¿qué se hace con este cuadrito que uno lo ajusta de acuerdo a lo que dice el cuadro de Oscar Borrero? Pues, ¿qué hace uno? Uno coloca aquí el valor de las ventas, el que ustedes les dio en cada sólido capaz, o sea, en cada, para mí yo les digo escenario, como cada escenario de negocio, del proyecto inmobiliario que ustedes plantearon, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace? Estas son las ventas, aquí si nos paramos en esta celda, que es este paradito ahí, que se les proyecto, no se nos congele. Si ustedes se paran en esta celda, la celda de 1516, donde dice 9.946.000, ¿cómo calculamos ese valor? O sea, este cuarto está todo formulado con base en los datos de entrada que están arriba. Ventas, área de lote y área construible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo el valor del lote? Como ustedes lo hicieron ese día. Valor de las ventas por, que es B5, la celda B5, si ustedes miran acá arribita la fórmula, arribita, donde estoy moviendo el mouse, ahí dice pesos B5. Cuando yo coloco B5 y le pongo pesos, ese pesos lo pongo con F4, con la celda F4, lo congelo. Entonces mantengo congelada la celda de las ventas y la multiplico por C15. ¿Cuál es C15? Aquí donde dice 15%, la celda C15. Entonces yo lo formulé de forma tal que quedara. Entonces ahí calculé, o sea, lo que ustedes hicieron ese día que decían que con calculadora, que cogían las ventas y lo multiplicaban por el 15%, aquí ya está formuladito, ¿sí? Que es coger las ventas, que es B5, congeladito. Congelado es que le ponen pesos, como está, aparece en la fórmula, y es F4 por el C15. Igual hago con el costo de edificación. Cogí las ventas, o sea, miren ahí la formulita, 66 millones, que es la celda B5, por la celda C17, que es donde dice 46%. Con el indirecto hice lo mismo. Cogí los 66 millones, o sea, B5 por C18. O sea, se repitió la misma formulita para cada uno. Igual con los costos financieros, cogí lo mismo, 66 millones, que es la celda B5, por C19, que es donde dice 10%. Costos de ventas, ahí lo están viendo, igual la celda B5, que son las ventas, por C20, que es 5,5%. Luego sigue la gerencia de proyectos, que está ahí, sería igual la celda B5, que son los 66 millones, por C21, que es el 3%, y lo último, la utilidad, que es la celda B5, que es los 66, por C22. Pues la idea cuál es, que cuando yo sumo todo esto, como lo ven ahí, sumo esos totales que están ahí marcados, que son los datos, los costos que yo saqué con base en esos porcentajes que me da referencia Oscar Borrero. Pues la idea es que aquí el total de las ventas, 66.308.586, pues son las mismas que tengo acá, ¿sí? Porque obviamente, pues si yo desagregué mi 100% en porcentajes del 15, 46 sobre ese 66, pues me va a dar así este mismo valor, ¿sí? Entonces, este cuadro, ¿alguna duda de cómo se formuló ese cuadrito? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todos tienen claro cómo se formuló el cuadrito? Profe, pues debemos repetir lo último, es que se te estaba yendo el audio, entonces no alcanzo a escuchar, digamos, lo de gerencia del proyecto y lo de la utilidad, bueno, lo del... Cuando sumé todo y me dio 66, Sí, como antes de... ¿esto? Ajá, Ajá, o lo de la utilidad. desde lo de la utilidad. O sea, lo que les decía es que cada una de estas celditas, cada uno de los ítems, el lote, la construcción, los financieros, las ventas, se multiplica. Lo de las ventas,
todo está formulado para que estas ventas que están aquí en la celda B5, por eso aparece congelado, esas ventas se multiplican por cada uno de esos porcentajes y nos va a dar pues cada uno de esos costos. Entonces lo que les decía, la celda B5 por C15, o sea, 66 por 15% me da el valor del lote. Para la construcción lo mismo, los mismos 66 que la celda B5 por la celda C17, que es donde está 46 y me da el costo directo. Igual con el indirecto pasa lo mismo, si ustedes ven ahí la formulita. Con el financiero pasa lo mismo, mire que está congelado B5, que son las ventas, y se multiplican por la celdita de al lado, que es el porcentaje. Con el de venta igual, la misma formulita, o sea, B5 que las ventas por la celdita, el porcentaje que yo definí con base en el cuadro de referencia que está en la columna A, con base en lo que dice Oscar Borrero. La gerencia igual, yo definí que entre 2.535 iba a trabajar el 3% de gerencia de proyectos. Entonces, por eso 66 por el 3%. Y la utilidad pues me dio el 12% porque lo que les decía, esto me tiene que sumar el 100, o sea, todos estos porcentajes me tienen que sumar el 100. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, para saber qué me queda de utilidad, pues escoger los 100% y le resto estos de aquí, todos los anteriores, y me da pues la utilidad. Y con la utilidad, ¿cómo la calculo en pesos? Lo mismo, tomo las ventas, que es la celda B5, y la multiplico por C22, que es 12,5%. Entonces, claro, como yo cogí ¿se acuerdan la ley distributiva? Yo cogí estos 66 millones y los distribuí en 15%, 46, 8, 10, 5,5, 3 y 12,5. Pues, ¿qué pasa cuando yo sumo todo esto? Pues me tiene que dar el total de las ventas. O sea, este numerito de aquí abajo, este 66, 308, ya le pongo un colorcito, me da igual a este otro 66, 308, este de acá. O sea, me tienen que dar igualitos, ¿sí? Porque yo cogí este y lo desglosé en porcentajes del 100%, en particiones, y pues la sumatoria me va a dar esto. ¿Qué pasa con este cuadrito? El día que ustedes hicieron el corte, ¿se acuerdan? Pues ustedes mostraban el cuadrito de cada uno de los escenarios, de los sólidos capaz, como ustedes lo hablan en términos de arquitecto, y casi todos los escenarios les daban con utilidad, ¿se acuerdan? Porque ustedes decían, el lote vamos a pagar el 15% de las ventas. No importa, y les daba un precio, pero el precio dependía de las ventas, ¿sí? Entonces, y obviamente calculaban ese día, no calcularon los costos de construcción con estos porcentajes, sino con un precio, creo, del 3,5 millones el metro cuadrado, ¿sí? Ese día lo calcularon y obviamente, pues era 3,5 millones por los metros cuadrados construidos. Entonces, por ejemplo, si era de menor metros cuadrados construidos, pues les daban los costos de construcción más bajitos, y cuando hacían la confrontación de costos versus ventas, siempre les daba una utilidad, ¿sí? Entonces, como que uno diría, hasta decían que de pronto el que era menos daba más utilidad, que tenía menos metros cuadrados construidos, a algunos les daba más utilidad que a los que tenían más metros cuadrados construidos, ¿sí? Entonces uno ahí dice, bueno, entonces, ¿cómo así? Todos son rentables. Entonces, voy al cuento, porque aparentemente se veían rentables, porque ustedes todo lo están haciendo a partir del precio de las ventas, ¿sí? O sea, todo está desagregado de ahí. Pero, o sea, lo único que hay diferente de lo que ustedes hicieron es que pues esto yo lo puse en porcentaje en lo que es la construcción, y ya los otros que decían que era el 15%, yo los desagregué en estos temitas de financiero, ventas, gerencia de proyecto. O sea, ya los detallé mucho más, ¿sí? Que por ejemplo aquí mire que son 10 más 5,5, 15,5 más 3, 18,5. ¿Sí? O sea, entonces dijeron, calcularon el valor del lote
con el 15% de las ventas. La construcción, área construible por 3,5 millones. Y lo otro le pusieron 15%, que decían que eran indirectos de construcción, que realmente son los que son financieros, venta y gerencia del proyecto, porque realmente esos no son indirectos de construcción, son otros costos del proyecto inmobiliario. ¿Sí? Aquí, los indirectos de construcción o sea, van dentro de los mismos 3,5 el metro cuadrado. ¿Qué pasa? O sea, en este escenario que yo les estoy mostrando, este primer cuadrito, aquí hay un dato donde dice 4,870,000. ¿Sí? ¿Sí lo ven? 4,870. ¿Sí lo están viendo? ¿Este? Sí, sí, profe. Ese valor lo calculé como dividiendo la celda D15 sobre la celda B6. ¿Cuál es la celda D15? El valor del lote, 9,946. 9,946. ¿Sí? Me perdí. 9,946. Y lo divido sobre el área del lote para saber el metro cuadrado. En este ejemplito nos sale que lo máximo que se puede pagar por el metro cuadrado, de acuerdo a ese cálculo del 15%, es 4,870,000. ¿Sí? Este ejemplo ya está ajustado. Este sale perfecto ambos cuadros. Pero ahorita lo vamos a hacer con alguno de los de ustedes, que alguno que me quiera presentar y hacemos todos los escenarios y van a haber escenarios donde no les va a dar. ¿Sí? Que donde este valor les va a dar menor de lo que da en la realidad. ¿Sí? Entonces, este es el cuadrito calculado con base en lo de Oscar Borrell. Ahora, el siguiente cuadrito es este, que es similar, muy parecido, pero ya se calcula con la mayor cantidad de información de la realidad. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, las ventas en la celda B5, o sea, cuando yo aquí coloqué 66 millones, aquí en este rojito, automáticamente quedó copiado 66 millones. ¿Sí? Aquí donde coloqué área del lote también está copiada de acá. O sea, cuando ustedes copian los datos aquí, allá quedan copiados inmediatamente. Área construible también viene copiado de acá. O sea, cuando yo alimento los datos de entrada del primer cuadrito, quedan actualizados esos tres en segundo cuadro. Aquí, costo metro cuadrado construcción, ese fue el que definieron los profes y que es lógico que lo estoy confirmando y sí, 3,5 millones el metro cuadrado de construcción, que incluye costos directos de construcción y costos indirectos de construcción, que los indirectos de construcción son diferentes al costo financiero, al de ventas y al de gerencia. Los indirectos de construcción son salarios de residentes de obra, licencias de construcción, pólizas, pruebas de laboratorio, servicios públicos. ¿Sí? Entonces, en ese 3,5 millones por metro cuadrado va incluido directos, que son los de cuánto necesito de cemento para un muro, de mano de obra para un muro, y los indirectos, lo que les acabo de decir, director de obra, residente, que no se los puedo atribuir a una actividad, sino al proyecto, a toda la construcción. Y aquí está el precio del lote. Aquí el precio del lote lo saqué. ¿Se acuerdan que yo les puse a ustedes una tareita que hicieran la investigación de mercados para averiguar precios de venta? ¿Se acuerdan? Y de arriendos, de vivienda nueva y usada. Pero también les puse otra tareita que era averiguar precios de metro cuadrado de suelo. La mayoría sacaron el registro de un documento del 2023, creo que de catastro, creo que sí, no me acuerdo, que les daba como 3,900,000. Pero cuando yo les dije, por favor también busquen en metro cuadrado, como está actualmente en el mercado, realmente las casas, a cómo las están vendiendo, y cogemos el área del lote y el precio de venta y dividimos y calculamos el valor del metro cuadrado del suelo. Eso fue lo que yo hice, metro cuadrado, porque esa parte, porque nos estaban utilizando 3,900,000 del valor del metro cuadrado del lote y está muy bajito porque en el mercado lo están vendiendo
Entonces, por ejemplo, estaba esta casa, este casalote, si ustedes lo ven ahí, que era de 26 de frente por 15,5 de fondo. Y lo estaban vendiendo en 2.200 millones de pesos. Este de aquí. También está este, ¿qué dice aquí al frente? Perdón, acá al frente, DVD. Aquí se está saliendo, pues me haya pegado. Dividí el precio de la casa, del casalote, sobre el área. Y me dio que el metro cuadrado, 5,459. En la segunda casita que encontré, el lote mide 37 por 30 y lo están vendiendo 7.500 millones. Entonces, igual, tomé el precio total de la casa y la dividí en el área del lote, entonces me dio el precio del metro cuadrado de ese casalote. Y encontré esta otra casita de 11,5 por 27,5 que la están vendiendo en 1.771 millones. Entonces, igual, dividí y 9 sobre H9, o sea, 1.771 sobre 316, y me dio 5.600. Entonces, aquí me paro aquí en esta celdita, donde dice precio metro cuadrado del lote. Entonces, lo que yo opté fue, con base como en estos 3 casalotes que encontré, saqué un promedio para saber como el promedio del metro cuadrado del lote, ¿sí? Y me dio 5.938.000. Obviamente, la idea es que, y eso es lo que vamos a ver como dentro de 15 días, después de una semana de receso, el objetivo es que uno pueda, si va a comprar el lote o va a trabajar con el dueño del casalote, ¿cierto? Del lote, va a ser importante que uno pueda negociar bien ese precio. Pero como nosotros estamos, como yo les decía en clase, esto es una predictibilidad para tomar decisiones de si nos metemos o no en ese lote específico que escogieron, si vale la pena o no hacerlo, pues es mejor trabajar con los precios de mercado y en este caso, pues no trabajé con el más bajito que era 5.459, pero tampoco con el más alto que es 6.756, ¿sí? Que lo vemos aquí. Sino que saquemos un promedio y es mejor mirar bien, o sea, que si logramos ya en la realidad, si el proyecto sale rentable, en la realidad, ya ir a negociar, pues ya sabemos que el punto de partida, el valor del lote no es 4.870.000 el metro cuadrado, sino 5.938.000, ¿sí? Porque según el cuadrito aquí de Oscar Borrero, dice que lo máximo que yo puedo pagar por el lote es 4.870.000 el metro cuadrado, según dice aquí. O sea, en ese ¿sí? caso, profe, ahí se perdería el proyecto. O sea, no sería viable. O sea, si, en ese ejemplo. Vamos a mirar en el cuadrito. Vamos a mirar qué nos dice el segundo cuadrito. Pero lo que digo es que según este cuadrito que ustedes hicieron, o sea, que obviamente lo hicieron más resumidito, pero trabajaron que el 15% de las ventas pagan por el lote 9.946, pues de 2.042 metros cuadrados. O sea, 4.870 metros cuadrados. Vamos a mirar cómo con este precio, ya en el segundo cuadro, con este precio del lote, que de quién lo ponemos aquí con rojito, con ese precio del lote, cómo nos funciona el cuadrito de aquí al lado. Entonces vamos a mirar. Listo. ¿Sí lo están viendo ahí? Sí, sí. Entonces vamos a mirar lote urbanizado en este segundo cuadro. Ya no sacamos el 15%, sino que vamos a hacer como el lote sería área del lote por valor del metro cuadrado de suelo. O sea, esta celda, ¿qué fórmula es? G2 por G5. O sea, G2, el área del lote de este casito que es 2.042, perdón, por el precio del metro cuadrado, 5.938. Ahí, ¿qué pasa? Me da que el lote me va a costar, o sea, me va a costar en la realidad, si trabajo un precio de 5.938.000, 12.126.000. Si me paro acá al frente,
aquí donde dice 18%, ¿de dónde salió ese valor? Pues yo cogí y tomé los 12.126.000, o sea, y 15, y lo dividí sobre D23. ¿Dónde está ese D23? ¿Cuál es el D23? Es este de aquí, estas ventas totales. 66.308. ¿Lo puedo dividir sobre este o lo puedo dividir sobre esta misma celda? O sea, sobre ese. Recuerden que este 66.38 de este cuadrito, este de acá, es el mismo de acá, coloquémoslo con rojo, y es el mismo de acá, ¿sí? Son las ventas que ustedes calcularon, ¿sí? Sino que lo colocamos en distintos puntos como para tener los tenga pues como de entrada. Pero yo pude haberlo dividido aquí no sobre 23, sino sobre, aquí sobre G1. Podría haberlo hecho. O sea, cualquiera de los. Pero, o sea, la idea es que se hace sobre las ventas. ¿Y qué nos damos cuenta aquí? Que en el de Oscar Borrero habíamos dicho que es el 15%. Pero en la realidad nos muestra que el lote equivale el valor del lote en la realidad, partiendo del hecho que nos van a cobrar 5.938 que sacamos fue ese promedio, ese ponderado, va a equivaler al 18% de las ventas. En este caso, que era el caso de Paula, decía que para ese escenario de ese áreas construidas y el lote, había que pagar una cesión. Entonces, aquí yo coloqué cesión del lote y puse aquí el precio, el valor que me entregó Laura de ese escenario, que ustedes lo calcularon en el cuadrito de cada sólido capaz. Igual, ¿qué hice? Dividí ese valor sobre las ventas. ¿Sí? Si quieren, me está acordando, sobre el D23, que es el 100% de las ventas. Sí, eso fue lo que hice ahí. O sea, lo mismo que hice con lo del lote, para poder saber qué porcentaje, o sea, en el cuadro anterior, nosotros tuvimos las ventas y las multiplicamos por los porcentajes, ¿sí? En este cuadro, calculamos el valor del lote con el precio del metro cuadrado de mercado, ponemos la cesión del lote y miramos eso qué es, qué porcentaje es respecto a las ventas. O sea, cuál es su porcentaje de participación. Y nos da que el 1%, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí en el costo de edificación, nos dice que, ¿cómo calculo el costo de edificación? El área total construible por el costo del metro cuadrado. ¿Cómo quedó la formulita? Entonces, es área construible, que es G3, que es 11.067,81 metros cuadrados, por G4, que es el costo del metro cuadrado, o sea, 3.500.000. Igual, aquí, ¿qué pasa? Y 17, que son los 38 millones, 38.000 millones, y lo divido entre D23, que es la venta total. Lo que es bien, pueden dividirlo sobre G1 si quieren. Entonces, ¿qué pasa? En este cuadrito 2, lo que es lote urbanizado, que incluye el lote más la cesión, lo que se paga por cesión, y el costo de construcción, ya no lo calculamos como un porcentaje de las ventas, como en el cuadro 1, sino ya con datos ya más cercanos, más reales, más aterrizados a la realidad. Si comparamos aquí, sin seguir en lo otro, ¿qué vemos? Miren que en el cuadrito 1 nos saldría que el lote 9.946, pero en el cuadrito 2 nos saldrían 12.126 millones más 947, o sea, con lo de la cesión, saldría como en 13 millones, como 26.000, 13 millones algo, 13.000 millones, perdón. Aquí, por ejemplo, vemos la construcción a nivel del primer cuadrito. Nos saldría el costo de construcción con directo más indirecto, 30.500 millones más 5.304, o sea, 35.805 millones.
Y aquí nos está saliendo 38.737 millones. Miren que pues aquí no hay como mucha variación, aquí es el costo de construcción es 54%, 46 más 8. Aquí es el 58%. El costo del lote, aquí dijimos 15%, aquí nos da con la cesión 19%, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo como que la realidad es otra respecto a lo que el cuadrito como base, el referente. Lo que pasa es que es importante hacer ese cuadro referente porque nos permite ir como comparando, ¿vale? Bueno, ahora, estos otros costos, el financiero, ¿por qué los puse en amarillito? El de ventas, de gerencia, ¿qué pasa? Para yo calcularlos en este momento de prefactibilidad de fuentes directas, o sea, como es más información real, nos tocaría, por ejemplo, ya con base en lo que va a costar el